Y a continuación vamos a llamar a la siguiente mesa, que es la mesa 6, libertad de expresión en Internet, fake news, censura de Internet, trolls y otras amenazas. Quisiera, por favor, comenzar con la moderadora, la licenciada María José Velázquez, de la Fundación Internet Bolivia. Los panelistas: Alejandro Vargas, director de redes sociales del Ministerio de Comunicación; Zulema Alanes, periodista, agencia de noticias Fides; David Oliva, abogado especializado en sociedad de información; y Rilda Paco, artista. Bueno, hola, buenas tardes. Hello. Bueno, estamos con un poquito de retraso, pero quiero agradecer a todas las personas que se han quedado aquí para esta siguiente ronda que vamos a tener. Yo soy María José Velázquez, soy socióloga digital, especializada en todo lo que es Internet y sociedad, y soy docente investigadora y actualmente estoy de directora de investigación y política pública en la Fundación internetbolivia.org. Y estoy feliz de que nos demos un espacio para hablar de un tema tan importante como es el de libertad de expresión online. Tengo un panel de lujo, como ya lo van a conocer, y quiero agradecer también a ellos que han llegado desde Santa Cruz, desde todo lugar, a realmente iluminarnos un poco con lo que tienen, ¿no? Experiencias y además su propia experiencia profesional, experiencia personal, ha abierto el debate a la libertad de expresión online desde muchos puntos. Entonces también agradecer a mi panel. Como pequeña introducción, empezar diciendo que la masificación de las tecnologías de información y comunicación del Internet ha hecho que las interacciones humanas cambien desde el punto de vista organizativo, comunicacional, desde el punto de vista en cómo nosotros adquirimos las noticias, compramos, vendemos y demás, ¿no? Entonces es transversal a todo lo que es la interacción humana. Y en la misma proporción se han creado nuevas temáticas y problemáticas, ¿no?, que tienen que responder al Internet penetrando nuestra interacción con el humano. Entonces, lo que es importante aquí es que estas problemáticas pueden ser tanto, por ejemplo, de nuestra producción y consumo de contenidos que ahora son digitalizados, o pueden ser también, por ejemplo, la gran cantidad de información que está disponible ahora en el Internet, y que en la misma proporción nosotros tenemos problemas en cuanto a cómo verificar su veracidad y demás. Estoy hablando de las fake news. Entonces es importante que en esta hora nuestro panel pueda debatir y pueda también buscar soluciones multidisciplinarias, multisectoriales, porque tenemos aquí representación del gobierno, tenemos representación de activistas, tenemos representación de la sociedad civil. Entonces va a ser importante que entre todos y en diálogo podamos buscar soluciones a estas temáticas y problemáticas que van surgiendo, ¿no? La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no solo por ser un derecho fundamental, sino porque también alberga otros derechos y también protege a otras libertades. Entonces el Internet ahorita está funcionando como un espacio que potencia realmente todo lo que es la libertad de expresión y está ayudando a masificar y amplificar su alcance, ¿no?, en cuanto a la población boliviana en este caso. Entonces, ahorita es imperativo para nosotros conocer las estructuras y los medios tanto de comunicación como interacción online. Es imperativo que nosotros podamos conocerlas, así como conocemos la infraestructura de seguridad en el ámbito offline, tenemos que conocer la infraestructura de seguridad en el ámbito online. Es importante que nosotros conozcamos esto en estos momentos, ¿no? Entonces, hablo de las cosas bonitas de lo que es la libertad de expresión online, hablo de cómo potencia su carácter democratizador de información, el acceso universal, abierto y sin discriminación al Internet, pero también a partir de la libertad de expresión online se están creando nuevos espacios de segregación, ¿no? Segregación, por un lado, porque la libertad de expresión online hace que, manejando la bandera de este derecho, podamos decir y manifestar lo que queramos, y a veces esto puede traer como consecuencia diferentes narrativas de discursos de odio, puede traer como consecuencia ciberbullying, ciberdelitos, diferentes violencias digitales, ¿no? Entonces se crea también un espacio de segregación en este sentido. Y también segregación, ¿por qué? Porque no todos tenemos el mismo acceso al Internet, ¿no?
Hay gente que ahorita sí tiene buen acceso al internet en cuanto a infraestructura, buena alfabetización digital, gente que está bastante educada como para utilizar los medios con un sentido crítico, y en este sentido esa gente sí tiene una nueva plataforma donde puede ejercer este derecho de libertad de expresión. Mientras otros, gente en el área rural, mujeres, qué sé yo, son poblaciones más vulnerables, no tienen acceso a esta plataforma catalizadora de este derecho de libertad de expresión online. Entonces se vuelve un nuevo paradigma de segregación, ¿no? Hablando entonces de lo bueno, de lo lindo y de lo malo y de lo feo de la libertad de expresión online. Les he dado ahorita un paraguas de oportunidades y de temáticas que se pueden estudiar debajo de este tema grande de lo que es la libertad de expresión online. Efectivamente no vamos a poder abarcar todo porque tendríamos que tener muchas horas y mucha más gente y mucha más también participación, diversidad, pero estamos aquí con lo más imperativo para la agenda boliviana en cuanto a lo que es el derecho de la libertad de expresión online. Y para eso tengo este panelazo de lujo que quiero presentar. Primero, y muchas gracias una vez más por haber venido. Han venido en moto, en todo han venido, ¿no? Así que muchas gracias. Primero quiero presentar a Zulema Alanes. Ella es periodista de la agencia Fides, nos acompaña por allí. Y ella tiene un diplomado en periodismo digital y además realizó un reportaje periodístico en el tema de ciberdelitos sexuales llamado El lado oscuro del Internet, ¿no? Y así que ya no tiene miedo de abordar temas sustanciales. También ha hecho algunos estudios de sexting y bueno, ella va a estar aquí diciéndonos un poquito desde el lado más periodístico qué significa la libertad de expresión online. Por otro lado, David Oliva, él es abogado y trabajó en temas de regulación de nuevas tecnologías con un enfoque de protección de derechos. Él fue consultor en Ethical Hacking Consultores y publicó un artículo en España acerca de la regulación en las redes sociales, contrapuesto con la vulneración al derecho de libertad de expresión de las personas en Bolivia. Así que bienvenido, David, también. Tenemos a Eliana Quiroz y a Cristian León de la Fundación Internet Bolivia. Eliana está en este momento en una reunión, pero se va a unir en cuanto se termine. Y Cristian va a estar acompañándonos como Sordon de Power Rangers, va a estar aquí en la pantalla porque él está en Argentina en estos momentos. Los dos, bueno, tienen vasta experiencia en cuanto a investigación en Internet. Sin ir más lejos, Eliana Quiroz ha sido la gestora del libro Bolivia Digital, publicado aquí en Bolivia. Y Cristian León está trabajando ahorita de coordinador en la Organización Asuntos del Sur en Argentina. Ellos han hecho un reportaje acerca de las fake news y cómo estas se producen y se reproducen en los grupos de WhatsApp. Entonces nos van a estar hablando un poquito más de esto. Por otro lado, tengo a Rilda Paco. Rilda, gracias por estar aquí también. Rilda es artista plástica, ella es comunicadora social, también está estudiando comunicación social, es diseñadora gráfica también, y ella nos ha venido a contar un poquito de su testimonio acerca de la pintura tan famosa y que ha sido un boom en el internet, ustedes han debido conocer, de la Virgen censurada. Y cómo ha repercutido esto en que la libertad de expresión se exprese o tenga como consecuencia diferentes tipos de violencias digitales. Tenemos tu testimonio también, muchas gracias. Y por último tenemos a Alejandro Vargas Rico Toro. Él es el director de redes sociales del Ministerio de Comunicación y él tiene estudios en comunicación y derecho, y desde que entró a la administración pública participó en la elaboración de distintas normas como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Además fue asesor de 3 ministros y director de Autonomías Indígena Originario Campesinas, logrando hacer aprobar el Estatuto Indígena Originario de Charagua, y actualmente es director general de redes sociales del Ministerio de Comunicación. Te agradezco mucho, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Nos vas a dar tu punto de vista más desde el gobierno, y queremos esa multisectorialidad aquí en la mesa. Metiéndonos ya de pleno a lo que es nuestro tema, quiero empezar quizás con David. Te voy a pasar la palabra a ti. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito del artículo que escribiste acerca de la regulación de redes sociales y cómo esto podría afectar a la libertad de expresión en Bolivia, ¿no? Tú lo has publicado en España, y la pregunta sería, sin tener una mirada unidimensional solo de los peligros de las redes, sino una mirada más multidimensional, tanto de los peligros como de las oportunidades que te dan las redes sociales, ¿en qué situaciones surge la necesidad
y si es necesario en realidad regular las plataformas digitales y de qué forma. Entonces, bienvenido, David. Muchas gracias por la palabra. Bueno, primeramente saludar a todo el auditorio, a los profesionales que tengo aquí a mis lados. Muchas gracias por la presencia. Mira, respondiendo a la pregunta, hay que tomar en cuenta que en Internet pasa lo siguiente. Las personas pueden trasladar los actos que cometen en la sociedad y lo hacen en la sociedad de la información. Entonces, cuando decimos qué peligros pueden cometerse dentro de Internet, yo diría los mismos que pasan en la sociedad física. Por supuesto que el Internet como tal nos ayuda a extender y generar nuevos tipos de comportamientos. Entre esos tenemos los fake news, tenemos el trolling, tenemos el cyberbullying, tenemos actos que son muy propios del Internet como tal, o tenemos actos tradicionales que se han convertido. Decir que el Internet no nos ha demostrado o presentado riesgos sería mentira. Sin embargo, bajo esta lógica, también tenemos que entender de que no son las redes sociales las que lastiman a las personas lastiman a las personas. Y no es algo de ahora, es algo de siempre. Lo que ocurre es que el Internet como tal nos ha permitido valernos de sus características descentralizadas. Es decir, ahora las personas pueden generar ataques a personas que se encuentran en otros lugares, en otros tiempos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que hay que reconocer el Internet como un medio más para hacer daño. Hay que también entender que el Internet como tal no es un medio creado para hacer daño. Bajo esa lógica, entendemos que si bien el Internet nos puede presentar ciertos riesgos, ya sea a la honra, al patrimonio, al derecho de autor, también tenemos que entender que el Internet, para ser regulado, tiene que seguir una lógica que persiga al acto de las personas y no hacia las redes sociales. ¿A qué me refiero? Hay que tomar en cuenta los modelos que manejan los países más desarrollados en temas de tecnología. Por dar un ejemplo, España. España tiene desde el 2002 una ley de sociedad de la información. ¿Qué está pasando? 2002, pero en 2004 se funda Facebook. ¿Qué es lo que pasa? España ya pudo anteponer los intereses de la gente a los futuros problemas. Va por ahí la figura. Lo que pasa es que en España en 2002 ya podíamos hablar de plataformas web. Entonces lo que hace España es muy sencillo. Dice, ok, sabemos que hay entidades que operan en un ciberespacio y tenemos que regularlas de alguna manera, porque las redes sociales no dejan de ser empresas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una normativa que está bien regulada? Dice, ok, reconozcamos a los actores dentro de Internet, reconozcamos a las plataformas web, reconozcamos a los usuarios. Y las plataformas web como tal, ¿qué responsabilidad tienen? Y te dicen, ok, las plataformas web no tienen responsabilidad dentro de su espacio tecnológico y lo que haga la gente, porque es la gente la que comete los actos. Pero echa la ley, echa la trampa. Y entonces todas las plataformas querían ampararse bajo el paraguas de la Ley de Sociedad de la Información. Y decían, no, yo soy una plataforma, no tengo ningún conocimiento de lo que hace la gente. Ah, perfecto, regulemos. Y a medida que se iba dando la historia y las situaciones prácticas, se iban regulando nuevas normativas y ajustando detalles. Y decían, si una plataforma no tiene una responsabilidad como tal, la va a tener cuando sea una responsabilidad vicaria. ¿A qué nos referimos con responsabilidad vicaria? A la responsabilidad que tiene una persona sobre el acto de terceros. Es decir, cuando una plataforma se haya construido, desarrollado para generar un daño por terceros, el acto de los terceros se asume como responsabilidad del que lo desarrolló. Entonces así vamos desarrollando las plataformas, las vamos regulando. Y posteriormente la gente dice, ok, ya sabemos cómo regular a las plataformas y cómo regulamos a las personas. Las personas se regulan de la misma forma en como siempre se han regulado, a través de los códigos de los que nos valemos. Hay que entender que las plataformas nos facilitan la comunicación, la información. Hay que entender también y reconocer que las plataformas facilitan del mismo modo que las personas cometan ilícitos, cometan delitos penales. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay que ponderar y ver de qué manera vamos a regular las redes sociales. Respondiendo a la pregunta, la forma más óptima es hacerlo como los países más desarrollados en tecnología lo hicieron. Nos falta una ley de sociedad de la información. Una vez que entendamos que las plataformas también son empresas dentro del país, recién vamos a poder ver cómo regularlas. A ver, yo tengo mucha experiencia en el ámbito corporativo. Yo trabajo en un despacho corporativo. Y cuando yo veo una empresa internacional que viene al país y me dice, me quiero constituir acá, quiero hacer negocios acá, ok,
Lo podemos hacer porque hay una normativa, un código de comercio, hay disposiciones que nos ayudan a entender la lógica para que una empresa llegue acá. Y tenemos que transponer esa lógica a las plataformas web, porque no dejan de ser empresas. Y una vez viendo esto, una vez que entendamos la lógica, recién vamos a poder ver cómo regular las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y en este marco, ya que nos has explicado cuándo es la necesidad de regular estas redes sociales, ¿es posible regular estas redes sin vulnerar el derecho de la libertad de expresión? Eso quisiera que nos expliques también un poquitito. Bueno, ahora entramos a un tema un poco más delicado, ¿no? La libertad de expresión. Un derecho muy bien protegido, un derecho reconocido internacionalmente, convenciones americanas, que son totalmente vinculantes y aplicables aquí en nuestro país. Y a ver qué decimos. Para regular una red social hay que tomar en cuenta bajo qué principios lo hacemos. Sabemos que la libertad de expresión ve al Internet como una herramienta, un instrumento de la democracia. El Internet es tan importante para la libertad de expresión que nos ha facultado tener mayor acceso a ese derecho es un derecho de ida y vuelta, ¿se dan cuenta? El que manifiesta su libertad de pensamiento y el que la recibe. Es por eso que el Internet es tan importante, porque sabemos que hace masivo ese acceso a la información y a la comunicación. Ahora decimos, ¿cómo lo vamos a regular? Perfecto, veamos principios. La misma libertad de expresión a través de las relatorías nos manifiestan ciertos principios. Y nos dicen, la libertad de expresión tiene que ser de fácil y de libre acceso. Ok, agarramos los principios que nos van a ir enmarcando y dibujando el camino sobre cómo legislar. Entonces decimos, si vamos a regular las redes sociales, para no vulnerar la libertad de expresión, tengo que hacer que la regulación que yo imponga no dificulte el acceso. Ok, hasta aquí lo teórico está perfecto, vamos a lo práctico. Hay países como Cuba anteriormente que manejaba una intranet, ¿verdad? De entrada, tú ya no podías acceder a una red internacional. Entonces ya ahí vemos cómo se puede vulnerar la libertad de expresión con una mala regulación. Vamos a otro ejemplo práctico a través de principios que tienen que sustentar la libertad de expresión. Si la libertad de expresión no garantiza tu privacidad, entonces no es libertad de expresión. Ok, ya estamos dibujando los lineamientos para tener una libertad de expresión. Hay que tener privacidad. Entonces, en el momento en el que tú te sientas vigilado, monitoreado, porque son medidas que muchos países utilizan en los países para regular las redes sociales, cuando tú te sientes vigilado, monitoreado, de entrada ya sabemos que no son los lineamientos que se tienen que seguir para regular las redes sociales. Hay que entender de qué forma tú quieres regular. Tienes que encaminarte en los principios de la libertad de expresión. Ejemplos como estos son muchos. Hay que entender también en países un poco más, con una fricción más entre el ciudadano y el gobierno, llegan a bloquearte páginas. Tú ya no puedes acceder a la página. ¿Ok? Entonces estamos vulnerando el principio del acceso, nuevamente. Entonces sabemos que una forma de regular redes sociales no es a través del bloqueo de páginas, no es a través del monitoreo de redes sociales. No, hay que tomar acciones proporcionales. ¿Y por qué? Si bien es cierto que el Internet puede llegar a lesionar derechos, hay que tomar en cuenta que regular las redes sociales vendrían a vulnerar aún mayores derechos, en mayor cantidad, en mayor proporción. Por tanto, regular una red social, banearla, hacer que las personas no puedan acceder a ella, hacer que todos nos identifiquemos con un carnet digital para saber quién está comentando, quién no, eso es desproporcionado. Porque por salvar ciertos posibles delitos contra la honra, contra la propiedad privada, los derechos de autor, por querer regular estos derechos, vamos a impedir coartar de entrada derechos que también tienen un peso. Entonces, generar una regulación extrema, baneando páginas, monitoreando a las personas, de entrada sería desproporcional. Son estos los lineamientos que tenemos que seguir. Y respondiendo a la pregunta, ¿se puede regular las redes sociales sin vulnerar la libre expresión? Se puede hacer, pero sigamos modelos. Generemos primero normativas de ley de sociedad de la información, entendamos a los sujetos en el campo, respetemos los derechos, las garantías, y una vez que tengamos una estructura normativa, porque hay que hacer una estructura normativa, siempre que uno quiere legislar
tiene que entender el contexto, tiene que entender los actores, tiene que entender los derechos, tiene que entender la proporcionalidad de coartar un derecho o el otro. Y bueno, en teoría suena bien, es una receta que está ahí. La cosa es quién va a disparar primero. Nos organizamos primero la gente civil, las empresas, el gobierno va a comenzar a sacar normativas. Hay que hacerlo paso a paso, respetando los principios que garanticen la libertad de expresión. Muchas gracias, David. Hola. Muchas gracias, David, por tu intervención. Nos has dilucidado un poco de la complejidad que hay alrededor de todo lo que es la regulación de las redes sociales y si es necesario o no, ¿no? Quisiera pasar con su lema ahora. Su lema, hay muchos temas que se pudieran tocar contigo, por ejemplo, los temas de censura, autocensura en cuanto al periodismo y demás, pero lo que quisiera explorar contigo un poquito más es la parte positiva, el Internet como un espacio de ejercicio de derechos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Amalia Pando, ¿no? El caso de Amalia Pando que dijo: yo ya no quiero salir ni en televisión ni en radio, yo voy a producir todos mis contenidos en un entorno online, voy a hacerlo mediante Internet. Entonces ahí tal vez se están generando nuevos espacios, oportunidades para ejercer nuestros derechos, ¿no? La pregunta entonces, su lema sería: ¿con el Internet se está gestando o reconfigurando un nuevo espacio de ejercicio de derechos en cuanto a la libertad de expresión online? ¿Y cuál es tu experiencia? Coméntanos, por favor. Bien, muchas gracias. Gracias por permanecer en sala, a los valientes que se han quedado en este día de movilización, que dicho sea de paso, bueno, es un ejemplo de movilización en una dinámica que se ha generado básicamente en el Internet, ¿no es cierto? Entonces, una muestra de que todo está cambiando, pues la tecnología está dinamizando nuevas formas de articulación social, de protesta, etcétera, etcétera, y eso tiene impactos concretos. A ver, creo que ver este lado positivo que me piden del Internet y de las nuevas tecnologías es ver un poco también, nos obliga a ver un poco el lado negativo, es decir, cómo empiezan a surgir esas luces de un contexto también de oscuridad, ¿no? O sea, porque las experiencias que hoy podemos comentar, en el caso específico de Amalia Pando, yo le sugerí cuando me pidió hacerlo, también colocar la experiencia de Andrés Gómez, que creo que es otra dinámica, pero también es importante. Son una consecuencia de procesos de censura directa o indirecta que estos dos compañeros sufrieron cuando estaban, digamos, ejerciendo el periodismo en medios tradicionales, en ambos casos a través de la radio. A ver, ustedes conocen la experiencia de Amalia Pando, en realidad ocurrió en octubre reciente, que luego de haber permanecido durante mucho tiempo, como un año, en Radio Líder, que es de propiedad de la Gobernación de La Paz, inmediatamente después de haber sido retirada de un medio de comunicación, según se conoció y ella misma lo denunció, como consecuencia de las presiones ejercidas por el gobierno, debido a que ella tiene una postura muy crítica en el ejercicio de su trabajo, y luego de un largo periodo de trabajar en Radio Líder, pues fue, digamos, el gobernador decidió rescindir su contrato como reacción a que ella realizó una entrevista a Carlos Mesa y manifestó abiertamente su simpatía por una eventual candidatura presidencial de Mesa, ¿no es cierto? Entonces vino la decisión de rescisión de contrato, que en buenas cuentas representa una acción de censura directa sobre el ejercicio de un trabajo periodístico que ella venía realizando,
y ella optó por el camino de colocarse en las redes. O sea, además, como ustedes saben, Amalia Pando, mientras hacía sus emisiones por Radio Líder, empezó a ensayar, digámoslo así, una presencia permanente y consistente a través tanto de las redes sociales y especialmente a través del YouTube, ¿no? Entonces creo que es por eso que Amalia Pando, cuando digamos, se le comunica la decisión de la rescisión del contrato, decide, digamos, no arriesgarse más a buscar un nuevo espacio, digamos, en un medio de comunicación, sea radio, televisión, porque está advertida de las potenciales amenazas. O sea, es una cadena, la historia de Amalia Pando es una cadena sucesiva de riesgos, así yo lo calificaría. O sea, cuando está ella en Herbol, es echada luego de una presión que le comunican de manera manifiesta desde el gobierno al sistema Herbol, ¿no? Tiene un espacio breve de apertura en Radio Deseo de Mujeres Creando, donde tenía incursiones puntuales con algunos temas que ella abordaba en los espacios en los que alguna vez María Galindo la habilitaba, y ese espacio breve también se corta porque María Galindo le dice que estaba siendo, digamos, también presionada por el gobierno y que la presencia de Amalia Pando era incómoda para el medio de comunicación. Radio Líder, digamos, cuando Amalia Pando aparece en Radio Líder, pues es posible su permanencia por cerca de un año, porque ahí había, digamos, una especie de respaldo político del gobernador. O sea, la gobernación le respaldaba para que ella pudiera, digamos, continuar ejerciendo el periodismo. Y ese respaldo político se trunca el momento en que el dueño del medio, nuevamente, decide que Amalia Pando ya no les es útil a sus intereses específicos porque entrevista a un eventual contendor electoral para sus intereses políticos. Entonces creo que es bueno mencionar aquello porque Amalia Pando y su incursión en las redes sociales y específicamente con mucho más fuerza en el YouTube es producto de eso, ¿no es cierto? Ahora, no es sencillo, digamos, decir, bueno, si a mí me censuran en ANF, yo me voy a ir a un portal. Me voy a ir a un portal y me voy a posicionar desde ahí, y seguramente que sí, desde ahí voy a poder decir lo que me da la gana, ¿no es cierto? No es así. Nos han advertido en la primera exposición que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental también sujeto a regulaciones, y todos deberíamos sujetarnos a esas regulaciones. Y desde el punto de vista de la libertad de prensa, que es un elemento esencial para la libertad de expresión, también pues estamos sujetas a regulaciones. En materia de regulación, como todos sabemos, Bolivia es tal vez el país que más atrasado está, ¿no es cierto? Hay en otros países, en Argentina, en el Ecuador, en Chile, leyes que ya, digamos, regulan el funcionamiento, digamos, del Internet, de los proveedores del servicio, y por supuesto establecen eventuales sanciones en caso de que los usuarios del Internet incurran en cierta tipificación de delitos. Personalmente, yo he realizado una investigación sobre ciberdelitos sexuales a partir de una advertencia que sacó una vasta investigación de la Europol, que luego de 2 años de investigación en la Deep Web, advirtió a Bolivia de que estaba funcionando una red de pedofilia que estaba operando desde el WhatsApp.
O sea, esa investigación que se conoció a través de lo que se denominó la Operación Tantalio, advirtió de que habían al menos unas 3.000 cuentas en Bolivia activadas para compartir pornografía, e incluso en algunos casos se detectó que había gente que estaba produciendo pornografía infantil para distribuirla en la red, ¿no? Lamentablemente, la investigación en Bolivia solo dio como resultado 3 detenciones. Uno de ellos era un militar, otro era un sastre y otro era un empleado, ¿no? Entonces, en el caso del militar, se estableció que el militar estaba cumpliendo funciones en el Instituto Militar de Sucre, e incluso había realizado filmaciones con los alumnos de este instituto militar para distribuirlas en la red. Lamentablemente, este caso, además de una cierta inefectividad de los organismos de investigación policiales y de la Fiscalía y del sistema judicial en su conjunto, demostró que no existe, digamos, una legislación que sancione este tipo de delitos. No existe digamos, hay que actuar por analogía. En el caso del militar, digamos, sobre quién pesaban las pruebas más contundentes, por ejemplo, incluso el juez le otorgó medidas sustitutivas y detención domiciliaria, ¿no? Estaba campante, ¿no? Solo cuando uno de los adolescentes violado por él y filmado, y cuyas imágenes se estableció que podían estar circulando en el internet, presentó una denuncia por violación, el militar fue nuevamente detenido y ahora está detenido en la cárcel de Sucre, ¿no es cierto? Entonces, esa investigación, ¿qué permitió establecer desde el punto de vista de las preocupaciones que tenemos como medios de comunicación? Primero, que hay una ausencia de normativa, ¿no es cierto? Y no solamente hay una ausencia normativa, sino que no existen mecanismos que permitan, digamos, establecer qué es lo que exactamente está ocurriendo en el internet en Bolivia, ¿no? Los organismos de investigación policial han iniciado hace como más o menos un año lo que ellos llaman el patrullaje cibernético. Pero ese patrullaje cibernético está orientado a múltiples dimensiones del delito, desde el robo de autos hasta, digamos, delitos como el grooming y el sexting, que están cada vez más difundidos en Bolivia, pero que son muy poco conocidos. El grooming, como ustedes saben, es una manera de acoso sexual realizado por adultos, especialmente contra niños, niñas y adolescentes, que se presentan con una identidad falsa, se presentan se presentan siempre como si fueran adultos, como si fueran menores de edad, de 12, 13, 14, 15, 16 años, según se trate, según la edad de la víctima a la que quieren conquistar, ¿no? Y las conquistan compartiendo supuestamente intereses comunes, afinidades comunes, hasta lograr, digamos, un contacto personal. Y hay varios casos, así lo hemos establecido en nuestra última investigación justamente sobre grooming y sexting, que han derivado en violaciones y en embarazos. Hay un caso emblemático en Cochabamba, una niña de 12 años que fue captada por internet, ha sido violada y embarazada por su atacante, ¿no es cierto? Entonces, estamos realmente en una situación compleja, creo yo, porque cuando el año pasado terminábamos nosotros la investigación sobre ciberdelitos sexuales, el Ministerio de Gobierno, entidad a la que acudimos de manera permanente con nuestros cuestionamientos sobre qué es lo que se estaba haciendo sobre las alertas de la Europol, inauguró una oficina de patrullaje cibernético. Hace pocas semanas, días en realidad, como ustedes saben, nos hemos enterado que en realidad esa oficina de patrullaje cibernético estaba haciendo seguimiento a políticos de oposición y a algunos periodistas. Entonces,
rige, digamos, la lógica de vigilar y castigar. Han habido varios intentos desde el gobierno de control de las redes sociales, no en la lógica que nos había advertido desde un punto de vista legal, de la necesidad de regulación bajo ciertos parámetros, sino en la lógica de control, ¿no es cierto? Como ustedes saben, desde el gobierno incluso se han capacitado lo que se han denominado guerreros digitales. No solamente en la Ciudad de La Paz, en realidad en todo el país se han capacitado guerreros digitales con el fin, digamos, de desarrollar actividades de control, de penetración y de ataque directo en caso de que, según el gobierno, desestabilicen, digamos, sus planes, sus programas y su necesidad, digamos, de influencia a nivel de la ciudadanía. Y las veces que se han generado controversias entre las redes sociales y los intereses del gobierno, los anuncios sobre la perspectiva y la posibilidad de regular las redes sociales siempre han estado orientadas a la lógica de la vigilancia. De hecho, aquí tengo algunos apuntes respecto de lo que los legisladores han anunciado como objetivos de la regulación. En los objetivos de la regulación anunciados por legisladores de la Cámara de Diputados para regular las redes sociales, se han anunciado la incorporación de 3 nuevos tipos penales. Una es la violación de datos personales, otra la afectación a la honra en redes sociales y la tercera la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos de niños, niñas y adolescentes, esto que les había comentado, ciberdelitos sexuales. Y la idea es crear un Consejo Nacional de Protección a los Derechos y Deberes Informáticos que estaría integrado por el Ministerio de Comunicación, la Administración de Telecomunicaciones y Transporte y representaciones de organizaciones locales legalmente reconocidas por el Estado, llámese Consejo Nacional de Organizaciones Sociales, el CONALCAM, ¿no es cierto? Entonces, esos son los objetivos que se están planteando, pero hasta ahora, digamos, no ha habido un debate abierto sobre lo que en realidad está ocurriendo en las redes sociales. No quiero, digamos, terminar esta mi intervención sin mencionar la experiencia de Andrés Gómez, que es similar en la trayectoria negativa a la que le tocó vivir a Amalia Pando, pero en el caso de Andrés, que es uno de los influencers, como se llama en las redes sociales más importantes, yo creo, en el país, él ha optado, digamos, por un ejercicio periodístico luego de que fue echado de Radio Compañera, también por presiones del gobierno, ha optado por crear una página web que se llama Rimaipampa, desde donde genera información y también genera opinión pública. Muchas gracias, Zulema, por tu intervención. En una segunda ronda tal vez me ha quedado la duda de saber si el sexting es considerado como un delito o si es una modalidad de mensajes por internet, de mensajes de texto que pueden ser utilizados como un medio para cometer delitos, ¿no? Me quedó esa duda, tal vez la podemos comentar más. Pero ahora quiero pasar con Alejandro. Alejandro es el director de redes sociales del Ministerio de Comunicación, como ya lo habíamos dicho. Y Alejandro, quisiera preguntarte algo más enmarcado en el año electoral que se nos está viniendo. Pero primero, conocer desde tu percepción, desde tu punto de vista y desde dónde estás representando, la dirección que estás representando, ¿cuál es la posición del Estado acerca de la libertad de expresión online? ¿Y cuáles crees que son los problemas más característicos o retos que ahorita necesitamos resolver en cuanto a la libertad de expresión online actualmente en nuestra sociedad? Por favor. Bueno, lo primero que hay que dejar claro, gracias María José, buen día, buenas tardes ya a todo el público presente y a quienes me acompañan en el panel, David, Zulema y Rilda, y a Cristian si es que nos está escuchando ahí en el ciberespacio.
Lo primero que hay que decir es que en las redes no solo existe libertad de expresión, sino existe ya un libertinaje de expresión, ¿no? Entonces hay que diferenciar lo que es la libertad de expresión y lo que es el libertinaje, ¿no? Las redes sociales están siendo muy mal usadas por mucha gente, ¿no? Creen que el derecho de la libertad de expresión es hacer apología de la mentira, apología del terrorismo, apología de la violencia, apología del crimen, ¿no? Y lastimosamente muchos periodistas han caído en una falta de ética y comienzan a hacer ese tipo de apologías en cualquier escenario en el que se presentan. ¿Ya? Yo celebro la intervención de David porque establece unos límites sobre qué es lo que se debe hacer en este campo de la realidad social, porque esos son también las redes. Un campo de la realidad social que, como cualquier otro campo de la realidad social, es sujeto de ser regularizado por los estados, ¿no? Cada uno de los estados tiene el derecho de regularizar el uso de sus redes, ¿ya? Ahí hay riesgos, por supuesto que los hay. Hay, como en todo, ¿no? Pero no por eso uno tiene que dejar de hacerlo. Es una responsabilidad del Estado el regularizar las redes. Ahora bien, estamos en ya un proceso electoral, sería un desatino plantearlo hoy en día porque, por supuesto, la mala política, porque también hay mala política, ¿no?, va a usar eso en desmedro de los derechos de los ciudadanos que tenemos derecho a que se nos protejan las redes sociales, ¿no? Y lo que deberíamos buscar en la regularización, sobre todo, es proteger los derechos de las personas. Ese debería ser el enfoque de nuestra regularización, ¿no? Poder proteger a los niños, por ejemplo, que están expuestos ahí, y a cada uno de nosotros que estamos sujetos a que se nos estafe, se nos denigre, se nos insulte. Es gracioso como hace unos días un periódico, Página 7, saca una encuesta y dice: el gobierno va perdiendo la guerra en las redes sociales, ¿no? Y uno de sus indicadores es que al presidente es al que más se le insulta. Fíjense qué clase de mensaje le mandamos a la sociedad, ¿no? Totalmente detestable, digamos, como si fuera pues un gran indicador el que te insulten en las redes sociales si vas ganando o perdiendo una guerra. Entre comillas hay que poner todo eso que ese pasquín publica, ¿no? Y por supuesto hay personajes serios que van a mostrarte métricas y te van a demostrar con métricas serias, ¿no?, quién realmente está posicionándose bien en las redes sociales, ¿no? El presidente, por supuesto, es el primer tuitero en este país, ¿no? Es el que más publica en Twitter en este país. Su Twitter es el más seguido en este país, lo superó a Carlos Mesa. En Facebook, lo propio, hace unos días acaba de superarlo a Samuel Doria Medina, que llevaba 4 años, y el presidente no lleva ni un año en Facebook, pero ya lo ha superado también en seguidores a Doria Medina. Entonces hay otras formas de medir y son métricas, y afortunadamente todo queda en las redes, ahí no se puede mentir en estas métricas, nadie puede manipular las métricas, número de likes, número de seguidores. Evidentemente compran bots, ¿no?, los famosos bots, pero se los descubre también, tarde o temprano tú te vas dando cuenta qué es lo real. Y yo creo que por ahí también tiene que ir el gobierno en hacer esta pedagogía del buen uso de las redes sociales, ¿no?, y mostrarle a la ciudadanía qué es lo bueno que hay en las redes sociales y qué es lo malo de lo que se debe apartar. Nosotros estamos proponiendo hacer eso, digamos, ¿no?, hacer una campaña muy fuerte para que nuestra ciudadanía no se deje engañar el próximo año con las famosas fake news. Ya sabemos que en Brasil ha hecho que nefastamente a un señor que es un neonazi, ¿no?, como Bolsonaro, termine siendo presidente del Brasil, digamos, ¿no? Entonces, alguien que ha hablado muy mal de los bolivianos y nos ha tratado re mal, digamos, ahora es presidente del Brasil. Entonces, las redes sociales, como todo, puede ser bien usada o puede ser mal usada, ¿ya? Es responsabilidad de cada ciudadano el darle un buen uso a las redes sociales, ¿no?
Está realmente muy mal lo que está pasando en el país y que todavía hagamos fiesta de eso, ¿no? Y creamos que el insultar al ciudadano, a tu oponente, ¿no? Siendo tu compatriota, ¿está bien? Yo pregunto, ¿está bien? ¿Así se hace política? ¿Denigrando a otro ser humano? ¿Vulnerándole sus derechos? ¿Atacándolo, queriéndolo amedrentar, diciendo sus nombres por las redes, publicando que había sido servidor público y servidor público le quita derechos? ¿No puede expresarse libremente también en las redes? Entonces esas cosas están pasando hoy en día en nuestro país y es una vergüenza que profesionales, en vez de cuestionar eso, agarran y empiezan a replicarlo, incluso en sus medios de comunicación, como si todos nosotros no tuviéramos los mismos derechos. Incluso los ciudadanos que están dentro de la prisión no pierden pues el derecho a expresarse libremente, pero se lo coartan a quienes están en situación de gobierno o quienes están como servidores públicos. Eso está mal también. Yo insistiría en que gente como David nos ilustre con las experiencias que están habiendo en el mundo donde se está regulando ya las redes sociales, ¿no? Entonces, es necesario. Yo tengo muy buenas experiencias con redes sociales. Mi primera experiencia, por ejemplo, en Santa Cruz el año 2000, fue buscando al pariente de una persona muy querida mía que no lo veía hace 20 años y lo logramos encontrar a través del Bigfoot, ya en el 2000, y pudo comunicarse con él a través de un sistema de dial-up, ¿no? Entonces son cosas positivas que hay que fomentar, pero eso es lo que menos hacemos. No le estamos enseñando a la gente ese buen uso, digamos, ¿no? Cómo deberíamos usar. Personalmente he tenido experiencias dolorosas hace unos meses y el año pasado, donde las redes sociales afortunadamente me han ayudado, ¿no? A mi hijita le han hecho en su colegio bullying y se ha escapado. Entonces yo he puesto una alerta en redes y en una hora más o menos la hemos encontrado, ¿no? Entonces, como bolivianas y bolivianos tenemos que luchar porque esas redes no se la apropia la gente que quiera hacer daño. Esas redes deben ser apropiadas para el beneficio de todas y todos nosotros y no para estar haciendo ciberguerras, apología de la mentira, apología de la mala educación, ¿no? Eso realmente es detestable. Yo sinceramente cuando veo personas que están haciendo eso en las redes, por un principio de no coartarles su libertad, hasta hace poco los dejaba, ni siquiera los bloqueaba. Hoy en día voy a hacer campaña para bloquear a esa gente en las redes. Hay que sacar a la gente que insulta, a la gente que denigra, hay que sacarla de las redes. A esos otros criminales, ¿no? La policía debería estar haciendo esa unidad a la que la denuncian, no sé con qué pruebas, pero bueno, debería estar persiguiendo los delitos que se hacen a través de las redes sociales, ¿no? Necesitamos que haya una unidad en la policía que persiga los delitos en las redes. Necesitamos darle la mejor tecnología y necesitamos darle una legislación que permita acabar con quienes están acosando a nuestros hijos, con quienes están intentando estafarnos, robarnos nuestra plata a través de las redes. Finalmente, yo espero que el próximo año se imponga una ética en las campañas en redes sociales y no lo que vemos hoy en día, digamos, ¿no? La mala educación, la perversión en la denigración de los otros, del oponente. O sea, no es ético, no está bien. No tienes por qué meterte con su familia, no tienes por qué meterte con su figura, no tienes por qué insultarlo de burro, de todas las barbaridades que se dicen en las redes, ¿no? Eso no es hacer buena política. Y ganar así no es ganar. Perdemos todos. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Nos has hablado de la libertad de expresión, del libertinaje también, y nos has hablado de la importancia, desde tu posición, de la regulación, ¿no? Ahora yo le daría un poquito la vuelta a esto también y te preguntaría si existe desde tu dirección planeada alguna política pública en cuanto a la libertad de expresión en tiempos de elecciones, o qué planes tienen para reforzar el ejercicio del derecho de libertad de expresión. Bueno, nosotros hemos debatido sobre el tema y justamente consideramos que debería haber una regulación desde el enfoque de protección de los derechos, ¿no? Eso es lo que deberíamos lograr que se empiece a debatir, sobre todo en la Asamblea, y que haya un proyecto de ley en ese sentido, ¿no? Consideramos que es necesario. Ese es un primer tema. Un segundo tema que tiene que ver con todo el ciberespacio es lograr una soberanía sobre nuestro ciberespacio, ¿no? Hoy en día nos pueden atacar desde África, nos pueden atacar de cualquier parte del mundo, y no podríamos nosotros, o no tenemos los mecanismos ni la legislación adecuada para defendernos de ese tipo de ataques, ¿no? Es muy fácil para cualquiera en cualquier parte del mundo entrarse a nuestras redes, por ejemplo, ¿no? Entrarse a la Contraloría, entrarse a las cámaras de seguridad que hay en las calles, entrarse a manipular, no sé, el control de una fábrica, etcétera. Y es necesario que este país tenga una soberanía cibernética. Muchas gracias, Alejandro. Después vamos a estar recibiendo preguntas que seguramente y comentarios que seguramente van a surgir del público. Quiero pasar a la siguiente intervención. Voy a recibir a Eliana Quiroz. Ella está saliendo de la reunión virtual que les dije. Y ahora quisiera pasar con Cristian León y Eli Quiroz, que ahora han venido en un combo, ¿no? A pesar de que son dos personas independientes. Ellos han estado trabajando, como les dije, en una investigación acerca de las fake news, la producción y reproducción de fake news en grupos de WhatsApp. Súper interesante lo que nos van a contar ahorita. Quisiera que si alguien me puede ayudar, por favor, con el PowerPoint. Como les dije, Cris León vive en Argentina, pero él nos ha mandado un poquito contándonos acerca de esta investigación que está a punto de salir del horno, si no me equivoco. Entonces vamos a escucharlo. Yo también le planteo una pregunta para él, porque sabemos que las fake news son un fenómeno social que no es nuevo, sino que han encontrado una nueva manera de magnificarse, de producirse y de reproducirse a través de la plataforma del Internet. Y queremos saber y preguntarle a Cris cómo afectan estas fake news o noticias falsas a los procesos políticos. Y enseguida viene Cris. Y enseguida viene. Y el ecrán, ¿no? Bueno, y mientras tanto también comentar lo que es las fake news, que muchas veces nosotros pensamos que es un fenómeno que nace desde el Internet, ¿no? Y en realidad esa es una mirada un poco tecnodeterminista, ¿no? Decir, a partir del Internet han surgido tal y tal mal, cuando en realidad hay mucha responsabilidad del usuario también en cuanto a las fake news. Quizás podamos empezar primero con Eli, ¿sí? Eli nos comentaba algo muy importante, me comentaba algo muy importante antes de venir aquí, ¿no? Me decía que en esta investigación que se ha hecho en los grupos de WhatsApp, a pesar de ser grupos de WhatsApp diversos y múltiples, y ser 10, 15 grupos de WhatsApp, tenían alrededor de 3 o 4 administradores que eran los mismos. Y aquí se puede ver, en la sociología digital, esto se conoce como los coreógrafos emocionales online. Los coreógrafos emocionales online son aquellas personas que hacen que la gente siga los mismos patrones de comportamiento dentro de un grupo, que hacen que la gente se organice de cierta manera, ¿no? Y este es el fenómeno que estaba sucediendo en estos grupos de WhatsApp.
que además un poco este principio del Internet de horizontalidad se aplaza con esto, ¿no? Porque tenemos a gente que cumple roles de liderazgo, tenemos a gente que cumple cierto rol dentro de los grupos de WhatsApp, dictando los patrones que se van a seguir dentro de estos espacios. Entonces, Eli, yo quisiera preguntarte un poco acerca de la responsabilidad que tienen los usuarios en cuanto a la producción de las fake news, ¿no? No es todo culpa del Internet, como decíamos, este discurso tecnodeterminista que tenemos que superar y enfocarnos en el Internet como una red tecnosocial, ¿no? Es parte humano y parte máquina. Entonces, Eli, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los usuarios en cuanto a esto de las fake news, por favor? A ver, bueno, primero cuento un poquito de lo que es la investigación que hemos hecho. Es una investigación que tiene dos momentos y es en los grupos de WhatsApp, que hemos debido ver varios que los links estaban compartiendo públicamente, ¿no? Y son dos momentos porque son estas expresiones de plataformas ciudadanas que se movilizan alrededor del 21F y luego el Día de la Democracia el 10 de octubre. Entonces lo que hemos querido ver es qué tipo de información circula en esos grupos. En la primera intervención, que era más una curiosidad, miramos 4 grupos y en la segunda ya intervenimos en 42 grupos. Lo que hemos hecho básicamente es bajar todos los mensajes y clasificarlos para ver cuáles de esos mensajes podían ser noticias falsas y intentar mirar si sirven para coordinación y si sirven para difusión de información. Entonces, algunas cosas que hemos encontrado, creo que un poquito saliéndome de la pregunta, pero enseguida voy a la pregunta de Majo, es que el tema de fake news tiene que ver, o sea, los mensajes que son falsos, tiene que ver con la posibilidad de ser verificados o no por los usuarios. Y normalmente estos mensajes que llegan por WhatsApp llegan a muchos usuarios que no tienen necesariamente la conexión todo el tiempo, sino que, por ejemplo, Viva da un servicio de una conexión por 2 bolivianos al día y luego cuando se terminan los 2 bolivianos se mantienen conectados. O sea, es un servicio gratuito, entre comillas, de WhatsApp. ¿Y por qué gratuito? Entre comillas, porque en realidad necesitas pagar 2 bolivianos. Pero después que se te termina, tú sigues conectado. ¿Qué pasa ahí? Te puede llegar el mensaje, la noticia falsa, pero no tienes posibilidad de verificar si es verdad o no, porque no tienes en realidad internet. No podrías buscar información de esa información que te está llegando si es que tienes la conexión que la mayor parte de los bolivianos tienen, que es una conexión no necesariamente permanente, sino con paquetes diarios. O sea que estas condiciones que se repiten en varios países, además en América Latina, donde ya se han hecho investigaciones, el más reciente, Brasil, están mostrando que hay algunas personas que, aunque quisieran y aunque dudaran y si quisieran verificar la veracidad de la información que están compartiendo, no se podría hacer. Y creo que ese es un dato que es interesante de mirar. Después, hemos encontrado que hay una venta de servicios de automatización de envío de mensajes. ¿Qué significa esto? Que se pueden comprar servicios para que estos servicios compartan automáticamente, o sea, no son personas, son robots que están compartiendo información en los grupos de WhatsApp para levantar algún tema en opinión pública. Sabemos que las noticias falsas son noticias normalmente con un contenido emotivo muy alto y que no es que necesariamente sean mentiras, sino que normalmente son medias verdades muy emotivas y que pretenden generar, convocar a sentimientos negativos, ¿ya? Y entonces, si es que lo que estás intentando hacer es difundir esta información de una manera masiva en muchos grupos de WhatsApp y pagas estos servicios, que es lo que se ha verificado que ha sucedido en Brasil, entonces es probable, todavía no hay ninguna investigación seria que esté mostrando esto, es probable que puedas afectar no solo climas de opinión, sino voto, ¿sí? Estamos hablando, sobre todo, estas investigaciones se hacen en épocas electorales. Y entonces, lo que hemos visto, lo que les decía, básicamente hemos hecho, pero ahora vamos a escucharlo más a Cristian, lo que hemos hecho es mirar los mensajes de estos grupos de WhatsApp y, por supuesto, sí hemos verificado que sirven para coordinación. O sea,
La gente coordina en esos espacios. Pero esos espacios públicos no son los espacios de coordinación privilegiados. Aunque se puede sospechar y es bastante obvio, pues no se nos ocurrió y es hablando con la gente porque hicimos 4 entrevistas más. Estos grupos son públicos, pero hay otros 2 niveles. Un grupo que es de los organizadores, más chiquito, de cada organizador, de cada plataforma, y luego hay un grupo de plataformas, es decir, un supergrupo, digamos. Entonces, a partir de su supergrupo, aparentemente ha sucedido esto que te comentaba, porque hemos estado pensando y decimos, ¿se puede invalidar a 42 grupos que hemos investigado porque los 42 tienen los mismos 4 administradores? Y han sido creados por 3 cuentas, es decir, no son creados por personas que viven en Villa Fátima, en Sopocachi, en Miraflores, en San Antonio Bajo, ¿no ve? Que esas son como la convocatoria de estas plataformas, de estos grupos, son territoriales. No han sido creados por personas que viven en esos lugares, en esos barrios, han sido creados por 4 administradores, 4 cuentas. Entonces, la pregunta ahí es, ¿invalida? Entonces, ¿no es ciudadano? ¿Lo está haciendo alguien que no es ciudadano y que no vive ahí y que está intentando afectar climas de opinión? Y probablemente no tenemos la respuesta, es tal vez un poco, no está muy bien lo que estoy diciendo, debería darles algunas cosas que habíamos encontrado más certeras, pero en realidad no necesariamente. Sí podría ser, o sea, es raro que hayan 4 cuentas que creen todos los grupos. Hay una declaración en uno de los grupos que dice que hay un grupo de personas trabajando y han trabajado con mapas de las ciudades para identificar los lugares, los barrios, pero también podría ser que este supergrupo sea el que está centralizando y que ellos sean los que están organizando estos grupos y están viralizando información. Por lo tanto, sí sirve para organización, sí sirve para difusión, aparentemente se han creado para esto y parece que son más o menos efectivos para hacerlo. Pero no son los principales grupos, son los grupos públicos, los grupos donde se deciden cosas, son los otros grupos más chiquitos privados y el grupo grande o los grupos grandes, que pueden haber varios grupos grandes. Y lo segundo, lo que hemos encontrado en temas de desinformación es que el 2% de los mensajes eran falsos. No es mucho, pero se viralizan mucho. Los que tienden a viralizarse más son las noticias falsas. Han incrementado, al principio los primeros grupos del 21 de febrero eran pocas las noticias falsas y aparentemente parecían en una elaboración, una producción un poco más artesanal, y después en los grupos que se crean, porque son grupos nuevos, los que se crean para el 10 de octubre, aparentemente, hay muchas más noticias falsas. Ahí podemos ver en el documento el detalle, hemos identificado más de 8.000 mensajes. Entonces hay más noticias falsas y sobre todo se viralizan más. Entonces, sí son espacios donde está sucediendo la viralización de mensajes. Hemos entrevistado a algunos administradores y nos dicen que en todos los casos nos han dicho que al menos conocen una persona que se ha creído una noticia falsa. Entonces, si son noticias que están bien hechas, son efectivas, la gente las cree. Y una conclusión tal vez ahí es que esto no es espontáneo. Es decir, no es un grupo de 10, 20 vecinos que se reúnen y crean su grupo de WhatsApp. ¿Sí? Es un grupo más grande, organizado, puede ser, hay opciones, hay hipótesis, pueden ser empresas, porque hay empresas que hacen estos servicios, contratadas, o pueden ser grupos ciudadanos mucho más organizados que un simple grupo de un barrio. Básicamente es eso. Ahora, a tu pregunta, respondiendo rápido, pues los que hacemos la difusión de noticias falsas, eso ya se sabe, nos han mostrado procedimientos de cómo funciona, somos nosotros. Es decir, nosotras las personas, nosotros los que creemos o alarmamos o queremos alarmar inclusive, o nos alarmamos con las noticias falsas, tendemos a viralizarlas. Nosotros, las personas, nosotros, vamos y difundimos y nos parece que es importante difundir porque nos alarma, nos parece terrible, nos parece peligroso y lo comenzamos a difundir. Entonces, lo que está pasando ahí es que hay un filtro de las personas que está funcionando para que esta red, esta difusión se logre. Y eso es importante porque entonces la solución está también en las personas. El problema lo creamos las personas. Sí hay gente que produce estas noticias, hay empresas que producen estas noticias, se
Se sabe a nivel nacional, se sabe, bueno, no, perdón, a nivel regional y a nivel, no se sabe a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global, pero las personas que viralizan, o sea, si el mensaje está bien hecho, es efectivo, se cree, las personas que viralizan, las fases que viralizan, los nodos que viralizan esto, somos las personas. Y por lo tanto, creo ahí la solución debe ir en las personas. ¿Cuál es la solución? Ahí hay muchas opciones, creo que de eso hablamos en la segunda ronda, tal vez escuchamos ahora al Cris, ¿no? Bueno, entonces ahora sí pasamos con Cris, que ahorita está en pleno viaje, está de hecho viniendo a Bolivia, así que nos ha mandado un videito, por favor. Más o menos. Más. Bueno, yo voy a hablar en vez de no, mentira. Lo que podemos hacer ahorita es pasar a la siguiente expositora y al final lo escuchamos al Cris, que de hecho la Eli ya nos ha hecho una súper buena introducción a lo que es esta investigación, ¿no? Pero pasaremos entonces a lo que es nuestra última expositora, que es Rilda Paco. Bienvenida por estar aquí, gracias. Has venido igual a pie seguro y te estás perdiendo de tu almuerzo, pero muchas gracias a todos. Rilda, ella me comentaba cuando hablábamos pre-evento de toda su trayectoria en cuanto al internet, ¿no? Me contaba de los primeros cafés internet de 7 bolivianos la hora, luego me ha contado del chat Mirk y luego me ha ido contando cómo se ha ido involucrando más con Facebook y demás, ¿no? Y a partir de esta trayectoria yo veía cómo Rilda iba encontrando espacios para comunicarse, para socializar, para organizarse y los ha ido encontrando en el internet, ¿no? Entonces lo que Rilda ha hecho es la pintura de la Virgen censurada, y seguramente todos están familiarizados, así no, ahorita nos vamos a familiarizar más con eso. Ella tiene un testimonio de lo que nos comentaba, ¿no? Ella decía, la libertad de expresión tiene un límite, y el límite es donde te hacen amenazas de muerte, donde tienes amenazas a tu familia, donde te insultan, y este es el límite que deberíamos tener todos con la libertad de expresión también, a lo que ella llama, he recibido mucha violencia digital a partir de la pintura, ¿no? que las muestra en internet. Entonces, para ella igual tenemos una presentación que por favor, si nos las pueden poner, se llama, está con el nombre de Rilda. Y Rilda, bienvenida, muchas gracias, te doy la palabra. Ya, bueno, primeramente agradecerles por la invitación y a todos los que se han quedado. He escuchado un poquito, ¿no?, de todo lo que han hablado los panelistas y tenía un poco de incertidumbre y rabia porque, por ejemplo, aquí mi compañera que está a mi lado, ella decía, ¿no?, de que hay, recientemente ha salido una noticia, ¿no?, de que la policía está vigilando las redes sociales. Y justamente yo puse en mi muro de Facebook, ni bien escuché eso, dije, señor policía, usted que está vigilando mi cuenta de Facebook, por favor, le pediría de que no se fije mucho en mi opinión política, sino fíjese e investigue quiénes me han amenazado de muerte y de violación. Porque creo que eso es lo importante que debería hacer la policía. No solo dedicarse a lo que es el tema político, si le están insultando al presidente o si es la oposición, sino debería estar al tanto de quiénes recibimos amenazas de muerte, quiénes estamos en riesgos de violaciones, porque hay muchos y creo que así se podía evitar lo que es la trata y tráfico de personas, la violación, la vulneración de nuestros derechos.
Y yo soy un claro ejemplo de eso, porque han vulnerado muchos de mis derechos como ciudadana. Y ninguna autoridad ha hecho nada para esclarecer mi situación. Bueno, todo esto ha empezado el 11 de febrero, bueno, el 10 en sí, ¿no? Cuando pasan los incidentes de lo que ha sido las explosiones en Oruro durante el carnaval, durante la entrada folclórica. Yo empecé porque me molestó mucho la falta de sensibilidad que había en la población, porque justamente esta explosión fue divulgada creo que a eso de las 6 o 7 de la noche, 6 de la tarde, y solo un medio de comunicación mostró una imagen, un poquito, creo que era un minuto lo que mostraron, en el cual se podía ver una imagen de una mujer que cargaba a un niño que parecía un trapo, totalmente destrozado. Esa imagen a mí me impactó demasiado, lo que hizo y lo que me motivó a hacer el dibujo de la Virgen censurada. Es ahí donde yo ingreso a las redes sociales y veo que algunos que habían visto la noticia publican, ¿no?, que pare el carnaval. Y justamente yo hice lo mismo, publiqué y dije que pare el carnaval. Pero al ver que no había una reacción, yo dije voy a hacer un dibujo, porque es mi manera de expresar. Entonces hice el dibujo y al día siguiente, el 11, a eso de las 7 de la noche, yo lo hago público, el dibujo en mi cuenta de Facebook. Estuvo una semana, no pasó nada, hasta el día 20 de febrero, en el cual la cadena Telemundo se contacta conmigo porque habían visto el dibujo y me piden hacerme una entrevista. Yo accedo porque ustedes saben de que los medios de comunicación, hasta la misma población, no le interesa el proceso del arte, no nos reconocen, no valoran el trabajo del arte. Entonces yo accedo porque me parecía bueno que sepan que yo realizo, o sea, que hago arte. Entonces ahí hacemos la entrevista. Fue a eso de las 12 de la mañana en el Café Ciudad de la Plaza, no, Café Alexander de la Plaza Baroa, en el cual los periodistas ya tenían la imagen de mi obra impresa, cosa que yo en ningún momento la he impreso, recién nomás este mes lo hice. Entonces me traen 2 ejemplares, la entrevista dura alrededor de media hora, lo cual me dicen... Rilda, quisiéramos hacerte una toma en afuera para ver un poquito lo que es tu obra y mostrando, porque justo en ese café es un poco oscuro, ¿no? Entonces yo accedo y cuando veo la nota a medianoche me sorprendo porque ya era un periodismo de mucha censura, porque la periodista Celeste, creo que Celeste, no me acuerdo ahorita, de María Celeste, ya anticipaba, ¿no? O sea, ni bien de la presentación decía, uy, la noticia que tenemos, ¿qué dirá el Papa cuando vea esta obra? Luego van a propaganda, nuevamente vuelven y dice, uy, no, hay un escándalo en Bolivia, cuando en realidad no existía nada todavía. Entonces, yo ya me empezaba a asustar porque cada momento era como anticipar y al final sale la noticia que dura, creo que lo que yo hablo debe ser ni un minuto. Han cortado partes de la entrevista, han manipulado y dicen de paso de que yo había ido a entregar o a repartir lo que es mi obra a las puertas de la iglesia de San Francisco, cosa que no es real. Entonces ahí empieza todo y al día siguiente, el 21, comienzo a recibir yo insultos en mi cuenta de Facebook. No le doy tanta importancia porque digo, debe ser gente que no le ha gustado, como a todos. Luego a las 6 de la tarde un amigo me escribe y me dice, Rilda, ¿estás bien? Yo le respondo, sí, porque mira esto. Y en el periódico Los Tiempos, el gobernador de Oruro, el alcalde de Oruro, la asociación de folcloristas, la iglesia, se habían reunido para iniciarme un proceso penal, porque tenía que caer todo el peso de la ley, porque yo había ofendido a la Virgen del Socavón, había ofendido al pueblo orureño, cosa que a mí me parece ridículo.
Y bueno, es ahí donde yo me asusto, porque una cosa es que tú recibas amenazas de la población, pero otra cosa es que todo un poder político, todo un abuso de poder, yo lo llamo así, que quiera acallar a una persona, y más que todo que es una mujer que la población no conoce. Entonces, eso ha sido mi miedo, ¿no? Y yo le llamo inmediatamente a dos amigos que son abogados y ellos me dicen, ¿sabes qué, Rita? Tranquilame, si te llega la notificación, ahí actuamos. Y más bien, ¿sabes qué? Ahorita lo que necesitas es de que si los medios te buscan, da todas las entrevistas, porque solo esa es la garantía que tú tienes para estar viva y de que no te metan inocentemente a la cárcel. Entonces yo accedo a los medios de comunicación, porque justamente al día siguiente ya se contactan conmigo. He debido tener, más que todo he dado entrevistas creo que a todos los medios de comunicación, menos al Canal 7 y a Viala, porque no se han contactado conmigo, pero todos los medios sí lo han hecho. Medios internacionales han estado al tanto, he salido en CNN, he salido en Telemundo y en otros medios, o sea, creo que el mundo se ha enterado de lo que estaba pasando. Y no era en sí lo que les llamaba la atención a los medios de comunicación, la pintura, sino era cómo los gobernantes pueden actuar contra una ciudadana, porque estaban vulnerando mi derecho a la libertad de expresión. Me estaban censurando de alguna manera, ¿no? Y como les digo, o sea, nadie del gobierno ha hecho nada, solo han salido a manifestar. Recuerdo que el ministro Arce es el único que ha salido, y Gabriela Oviedo creo, los dos, para decir de que no existen términos legales para poder iniciarme un proceso, porque el gobernador, el alcalde, la iglesia, la asociación de folcloristas insistían en que yo debería ir a la cárcel. Y yo me basaba en que Bolivia es un país laico y que estaban vulnerando la constitución política del Estado. En mi caso se han vulnerado muchos de los derechos y se ha vulnerado lo que es la constitución política del Estado. He recibido más de 200 mensajes de amenazas, de muerte, de violación, insultos racistas, lo cual yo he hecho público algunos porque la población tenía que enterarse, porque si algo me pasaba, por lo menos alguien iba a hacer justicia, ¿no? Por mí. Luego también he recibido mensajes de apoyo, tanto de mensajes internacionales de distintos países, donde muchos me sugerían y me decían, Rilda, tú tienes que hacer una demanda internacional, porque lo que te están haciendo en tu país es algo grave, están censurándote. ¿Cómo las autoridades van a ser tan ignorantes? Después, más que todo, como les digo, no ha habido un control en lo que ha sido mi caso de las redes sociales. Y aparte de que, por ejemplo, había un grupo que se llama Yo Soy un Orureño del Carajo, quienes se han encargado de incitar a la violencia contra mi persona, porque han sacado mi cuenta de Facebook y lo han compartido. Y había una publicación en la cual decían, esta es la cuenta de Facebook de la maldita, ahora sí empezaremos el bullying cibernético. Luego también hacían público mis fotografías, cosa que las personas me reconozcan y puedan agredirme. Incitaban a que si me veían en la calle me escupan, me agredan, me golpeen. En una segunda etapa, este grupo y otras personas se han encargado de hacer público la imagen de mi sobrina de 3 años, amenazándome para que yo pida disculpas. Porque lo que ellos querían era que yo pida disculpas de rodillas porque había ofendido a lo que es el pueblo orureño y a la Virgen del Socavón. Después han usado igual la imagen de mi madre, que es una persona de la tercera edad. Entonces ha sido un juego muy sucio
contra mi persona, y creo que muchos desconocen de eso. Después, como les digo, ha sido 3 meses de violencia digital en la cual yo no podía salir de mi casa sola. Siempre salía acompañada, perdón. Y era muy difícil para mí porque es complicado. Y bueno, la cosa es de que yo creo que muchos me decían, ¿no? Mira, Rilda, esto estoy haciendo porque es libertad de expresión. Todos se basaban en eso, de que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión en las redes sociales, más que todo, termina cuando esté en juego la vida de alguien. Y eso era lo que estaba pasando. Estaba en juego mi vida. Porque, como pueden ver allí, en los mensajes que están proyectando, a mí me están amenazando de muerte, con venir a buscarme al lugar donde yo estudio para venir a dinamitarme, con venir a violarme o violar a mi sobrina. Entonces, yo creo que es ahí donde termina la libertad de expresión que muchos piensan que tiene. Porque yo lo que sí he hecho es ejercer mi derecho a la libertad de expresión con mi opinión, mi representación de arte con la imagen de la Virgen censurada. Y bueno, otra cosa es de que en mi caso igual el tema de la justicia no en ningún momento ha funcionado, porque yo igual he puesto una denuncia por violencia contra la mujer, me he basado en la ley, luego contra racismo y discriminación, porque muchas de las amenazas que yo he recibido son racistas y discriminatorias, aparte también de que las autoridades de Oruro han ejercido eso, porque me han declarado persona no grata. Justamente en una de las entrevistas que me hicieron en Unitel, hicieron un contacto con el secretario de Culturas de Oruro, en el cual la presentadora le dice: usted, señor, sabe que a Rilda Paco le están amenazando de muerte y con violarla. A lo que el secretario responde y le dice: toda acción tiene consecuencias. Y le reitero a la señora Paco de que ha sido declarada persona no grata. Entonces ahí ustedes veían que existía un abuso de poder muy fuerte ante mi persona y que hasta el día de hoy yo no recibo justicia. Porque, como les digo, he presentado ante las autoridades, he puesto mi denuncia, está en el ámbito penal, pero son 20 las personas que yo he denunciado, que hemos podido identificar junto a ella, con cuentas reales, porque muchos han eliminado sus cuentas de Facebook. Entre ellos también está mi denuncia al gobernador, al alcalde, al secretario de Culturas, por incitación a la violencia. Y bueno, como les digo, la justicia no funciona porque yo quise poner la denuncia aquí por mi seguridad. Nos han rechazado porque me dijeron de que no se puede, porque tiene que ser el lugar donde están los agresores y no donde está la víctima. Entonces la denuncia se ha hecho en Oruro, nos están poniendo trabas. Yo le expliqué al fiscal y le dije: yo no puedo viajar a Oruro porque he sido declarada persona no grata, aparte de que he recibido amenazas de muerte y de violación. ¿Cómo puedo ir yo? Y él me dijo: así está la ley, no se puede hacer mucho. Entonces yo estoy esperando, y recién en septiembre nos han aceptado la denuncia en Oruro porque, como les digo, son autoridades. Y cuando están las autoridades, para los individuos de a pie, como todos nosotros que estamos aquí presentes, la justicia no va a funcionar.
Muchas gracias, Rilda, por tu intervención y gracias a todos los panelistas que han estado con nosotros. Quisiéramos, porque ya también tenemos la premura del tiempo, pasar a las preguntas que tienen aquí en el público. Tenemos también moderación remota, tal vez hay algunas preguntas online. Entonces, por favor, vamos a utilizar la misma modalidad que las otras mesas, ¿no? Que es hacer las preguntas en conjunto y luego las respondemos. Buenas tardes. Primero, mi admiración a las mujeres que tienen el valor de denunciar todos los atropellos. También voy a saludar a Zulema Lanes, una gran periodista con trayectoria en toda la defensa de los derechos vulnerados hacia las mujeres. También al primer ponente, que realmente tuvo una brillante participación, como Eliana, que ha venido a complementar. Qué pena que no estuviste en la primera. Pero no así como al representante de la Dirección de Comunicación, porque como ciudadanos bolivianos, y ojo que yo no soy de las plataformas, soy más bien defensora de los derechos de las víctimas de violencia, inclusive defiendo a varones víctimas de violencia de género, pero no es correcto que venga a exponer su posición personal y de amedrentamiento para quienes en algún momento expresan todo lo que se siente cuando se vulneran derechos, ¿no? Entonces, primero decirte, Rilda, a ti, con todo respeto, que quien habla es una ferviente admiradora de la Virgen María. Pero yo, como devota de la Virgen María, te digo que en ti no he visto ningún delito. Porque sí, también como devota de la Virgen María, lo que es reflejado en tu pintura es bien cierto. Así que mi admiración y mi solidaridad, y como abogada, también te prometo hacer un seguimiento de esa denuncia contra las autoridades. Gracias, Nadia. Si hay alguna intervención más aquí en el público presente, por favor empiecen con su nombre y de dónde vienen también. Buenas tardes, felicitar a los panelistas en el debate de esta mesa 6. Yo soy Fiorella Maninedo, también soy abogada y hemos venido por la temática, más que todo por la informática, este nuevo movimiento que hacen las redes sociales, en internet. También es, como exalumna, ¿no?, de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA, es una materia muy nueva esto, el derecho informático. Creo que las redes sociales en sí, la gobernabilidad, hacen que, como el día de hoy, ¿no?, paro cívico, haya tanta gente que se mueva por esto. Y no creo que solo sea por mensajes de grupos WhatsApp, plataformas que tal vez son ficticias, fake news. Creo que no nos podemos fiar incluso que estos datos sean falsos, ¿no? Creo que es gente que quiere dejar de ser engañada, quiere dejarse de mentiras del gobierno, ¿no? Bueno, para continuar, en el tema anterior nos decían que por las redes sociales mentimos, amenazamos a la gente, discriminamos al presidente, en sí a cualquier autoridad del gobierno. Creo que la libertad de expresión, la libertad el libre pensamiento en sí es un derecho fundamental, es humano, reconocido por muchas convenciones, por el Pacto San José de Costa Rica. Entonces, creo que decir que el mismo gobierno no ataca o basarnos en parámetros del Twitter, como que Evo Morales tiene 451.000 o Carlos Mesa 421.000, creo que hay una diferencia mínima de 30.000 personas. Es muy fácil y todos conocemos y sabemos que podemos incrementar nuestros seguidores con miles de aplicaciones, podemos incrementar o hacer que la gente nos deje de seguir por aplicaciones, podemos dejar de seguir a alguien
o por tener 500 likes una persona o una autoridad tener, no sé, 2000, no es un parámetro con el que podamos creer que, por ejemplo, decían, ¿no? El presidente publica todos los días lanza. Yo no sé si el presidente es el que publica, o es su secretario, o es un robot, o es una máquina, una aplicación, porque por las cosas que dice en vivo y declara ante los medios de prensa, creo que muy bien del cerebro no está, ¿no? Entonces decimos que el gobierno no insulta, no ataca, entonces el gran ejemplo también sería nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Que por ejemplo ataca a la oposición, un ejemplo, ¿no? A Paz Zamora, decrépito político, que vaya García Linera a los colegios y decir que debemos agarrar nuestras piedras, si tenemos que patear o lanzar con maderas a la oposición, eso no es también atentar a través de las redes sociales o a través de los medios de prensa a que haya violencia. Entonces tendríamos que comenzar por casa, ¿no? Creo que los parámetros de Twitter o redes sociales no tienen nada que ver. Si yo soy presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, claro que voy a tener un secretario o un robot que haga que todos los días lance twitters, mensajes y etcétera, ¿no? Pero si soy un expresidente como Carlos Mesa y tener esa cantidad de seguidores y que proponga cada día alguna cita en Twitter o por Facebook sobre su posible candidatura, creo que eso es algo que la gente en sí se levanta a decir o a seguir, ¿no? Gracias, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Bueno, tengo dos preguntas. Una, compañero abogado, tal vez, no sé, podemos tomar ejemplos de legislaciones en otros lugares, ¿no? A tu criterio, ¿cuál crees que sea la más adecuada en nuestro medio, ¿no? En Bolivia, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a lo que estábamos hablando, ¿no? Y la segunda, para el director de las redes sociales, ¿cuál es la estrategia que la dirección tiene en cuanto a abordar el tema de las fake news, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que la dirección de redes sociales hace en cuanto a esta temática y cómo la está solucionando? Gracias. Bueno, las preguntas creo que han sido dirigidas mucho para el señor aquí que es funcionario. Bueno, en parte más el tema técnico es, usted decía, ¿verdad?, que hay libertad y hay libertinaje. Sin embargo, ¿cómo es que eso del libertinaje y lo que usted proponía, ¿verdad?, como la restricción y el control que tiene que haber, no limita lo que es la neutralidad del Internet? ¿A qué me refiero? Que si de repente el gobierno o el ente gubernamental o el ente controlador, llamémoslo una ONG o algo, considera que, por ejemplo, Netflix promueve un valor que no le favorece, lo va a cortar porque puede y porque vulnera derechos, a eso nos estamos refiriendo. Yo creo que sinceramente que la neutralidad del Internet y que el Internet sea neutro es vital, ¿no? Si no, muchas cosas no se pueden agarrar y esa es la pregunta. O sea, sabemos que tiene que haber vigilantes, pero ¿quién vigila a los vigilantes? Entonces, David y luego Alejandro, por favor. Claro. Bueno, sobre la pregunta de qué modelo tomar para legislar un buen derecho y proteger tanto temas de informática y libertad de expresión aquí en Bolivia, mira, yo en primera instancia, y equivocándome, diría que tenemos que tomar mucho los modelos de Europa. En España en particular, yo tengo ciertos estudios sobre España, entonces conozco bien el modelo. Y funciona, pero funciona para España. Entonces, Bolivia sufre un gran problema con la normativa, que es que siempre estamos copiando modelos de otros países, que puede ser que funcionen para esos países, pero tropezamos en la realidad social de Bolivia. Por ejemplo, yo creería que se adaptaría mejor a nuestra realidad una normativa argentina, por ejemplo, que yo creo que regula bien los derechos tanto digitales como tecnológicos. Han sabido legislar bien en ambos aspectos. Pero España, a su vez, ha sabido legislar muy bien los principios. Y antes de comenzar a regular en temas de tecnología, yo comenzaría a regular más los principios dentro del Estado boliviano. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo diría que haría una especie de mix, ¿sabes?
ver bien la realidad social que tenemos aquí en Bolivia, tomar los principios que manejan España a través de directivas europeas, sin tener que copiar a pie y letra, porque es ahí cuando tropezamos, cuando sacamos una normativa copy-paste de otro país y nos damos cuenta que no funciona. Y de ahí ya aterrizaría más a una realidad latinoamericana, que tenga cierta trascendencia histórica similar a la nuestra. Pero, y ya concluyendo mi participación, yo diría que antes de pensar en adoptar modelos, hay que ver bien por qué se originan las normas. Justamente el artículo que yo publiqué en España sobre si es posible regular las redes sociales, termino diciendo qué es lo que motiva a que tú regules las redes sociales. Si el origen es político, no es ese el primer paso que tenemos que dar. Si el primer paso para la necesidad de regular las redes sociales es porque hay conflictos entre los ciudadanos, como hemos visto en los casos, esa es la verdadera motivación para regular las redes sociales. Entonces, comencemos con una buena motivación para legislar. Entendamos nuestra realidad social, política, económica, histórica, y luego tomemos lo mejor de los países que han sabido legislar sobre el tema. Bueno, gracias por las preguntas a quienes sí respetaron que deben hacer preguntas, ¿no? Rodrigo, yo te diría que la dirección de redes sociales está para informar a la ciudadanía y para capacitar al ciudadano en el buen uso de las redes sociales e informar en la gestión pública, digamos, ¿no? Y a eso nos estamos abocando, ¿no? Hay otras instancias que son las llamadas a regular o a proponer una regulación en el país. Esperamos se nos tome en cuenta porque creemos que hay que ir por la línea que está planteando David, ¿no? La protección de los derechos ciudadanos, pero sobre todo, no solo regular las redes sociales, todo lo que hace al internet, digamos, ¿no? Hay que regularlo. Desde cómo accede la información al país, por supuesto que hay que regularlo. Al último interveniente, es una falacia eso, decir que las redes son neutras, ¿no? Facebook no es neutro, señores. A ver, intenten promocionar algo que tenga que tocar al gobierno de Estados Unidos, no van a poder hacerlo, está impedido por Facebook, ¿no? Entonces, WhatsApp en Brasil les ha coartado la libertad de expresión a quienes no estaban a favor de Bolsonaro, pero a los que estaban a favor de Bolsonaro los han dejado hacer lo que querían, ¿no? Entonces no hay neutralidad en las redes, eso es falso, ¿no? Nosotros como Estado y como sociedad tenemos todo el derecho de regular el ciberespacio, lo debemos hacer. Tenemos que, sobre todo, enfocarnos a tener una soberanía en el ciberespacio. ¿Qué quiere decir eso? Deberíamos tener nuestras propias redes, ¿no? China lo tiene, por ejemplo, ¿no? Deberíamos nosotros también promover a nuestros empresarios a que hagan sus startups, ¿no? Y lograr una buena presencia de lo que es Bolivia en las redes y mostrar al mundo. Eso es una ventana al mundo. Tiene muchas maravillas las redes, pero eso decir que es neutra es una falacia, no es neutra, ¿ya? Entonces, yo sugiero que como bolivianas y bolivianos, fíjense, los últimos años debemos ser el país que más veces vamos a las urnas en toda la región, ¿ya? Y eso es un tesoro, es un baluarte de la democracia, ¿no? Que se nos consulte más de una vez por diferentes temas, por nuestras autoridades. Fíjense, somos de los pocos países que podemos revocar mediante el voto a nuestras autoridades, ¿no? Somos de los pocos países. Y han habido autoridades que han sido revocadas, ¿no? Entonces, yo les pediría a la señorita que se ríe, yo la he escuchado respetuosamente, respéteme por favor, ¿ya? Entonces, creo que debemos ser quienes discutamos de estos temas abiertamente como ahora, y felicito por la iniciativa, y de manera respetuosa. ¿Acaso estaría bien visto que yo empiece aquí a puñetear, a insultar aquí a mi compañera o al otro porque opina diferente a mí? ¿Y por qué va a estar bien eso en las redes sociales? Es totalmente cuestionable y criticable. Exprésense con argumentos válidos su postura política,
también en las redes, no solamente cuando uno está en situación de un panel frente a frente dando la cara. Hay mucha gente cobarde, ¿no?, que hace también su perfil es falso y te empieza a insultar. Y con eso cree que está haciendo una buena política. Eso es absurdo. O sea, somos demasiado inteligentes las bolivianas y bolivianos para no darnos cuenta que es un bot. Al tiro te entras a su perfil, ves, tiene 4 amiguitos, 2 votos y se acabó. No tiene más. Te das cuenta que ese es falso. Otros, obviamente, empiezan a publicar, promocionar eventos y demás para que tengan N seguidores, o fotos de chicas bonitas se ponen. Igual los descubres y te das cuenta que son robots y que no es un perfil que valga la pena seguir, por ejemplo, o con el cual discutir, ¿no? Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no utilizamos nuestro tiempo en promover el buen uso de las redes sociales? ¿Quién no quiere informarse sobre las cosas que les interesan realmente? ¿Quién no quiere saber más? Y ahí está esa maravilla de las redes, que hoy en día de cualquier parte del mundo nos podemos informar y conectarnos. ¿Por qué no empezamos a generar un movimiento en redes sociales del buen uso de estas redes? Eso nos va a servir más. Y dejemos que los políticos pues discutan de política y ojalá lo hagan en buenos términos, ¿no? Ojalá lo hagan en buenos términos. Eso es trabajar por una buena democracia. Eso es fortalecer la democracia, ¿no? Aquí el fake news lo estamos tratando como si fuera novedad. No, el fake news no es más que una mentira construida con medias verdades. Ya vemos el peor fake news, ya lo hemos vivido el 21F con el zapatazo, con la gran mentira de Valverde, ¿no? Ha agarrado unos elementos de la realidad, ciertos, y se ha inventado toda una novela, que al final él mismo la desmiente después, y ha ensuciado un instrumento de la democracia como es el referéndum. No nos ha permitido decidir en parámetros reales si queríamos lo uno o lo otro. Nos ha saboteado la democracia ese señor. Y eso deberíamos denunciarlo. Eso no debería ser permitido por el Tribunal Supremo Electoral. Y ojalá esa experiencia no se vuelva a repetir en nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a todos los que se han quedado aquí sacrificando su almuerzo. Espero que este debate pueda abrir más todavía al debate de lo que es la libertad de expresión online. Les agradezco y bueno, si quieren contactos de ellos o demás están aquí para... Yo solo quiero hacer una... Breve, por favor, porque ya estamos cerrando la mesa, Zule. Yo me alegro y saludo que aquí esté un representante del gobierno. Siempre que he participado en eventos, no está la voz del gobierno y eso creo que hay que saludarlo, ¿no? Y un poco retomando el desafío que nos plantea a los ciudadanos cuando deberían ser las políticas públicas las que asuman esos desafíos, ojalá y efectivamente se inicien campañas para alertar sobre los riesgos del Internet también y sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos al hacer uso de las redes sociales. Nuestra investigación ha permitido establecer que, por ejemplo, en relación a problemáticas que están en crecimiento, como el grooming y el sexting, no hay conciencia, incluso hay desconocimiento de los adultos respecto de lo que significa aquello. Y los padres, por ejemplo, están entregando celulares a los niños a partir de los 6 años y no están asumiendo la responsabilidad que deben asumir sobre cómo debe ser utilizado ese instrumento, de tal manera que investigaciones realizadas por algunas instituciones han logrado establecer que 8 de cada 10 niños y adolescentes en edad escolar consideran que es adecuado mantener contactos con extraños y de los 8, 6 de la cantidad de niños que consideran que es adecuado mantener, y lo han hecho además, han establecido contactos directos con esas personas extrañas.
Entonces estamos ante riesgos realmente inminentes y ojalá pues que, como dice aquí el representante del gobierno, se dediquen menos a la política y se concentren más en los problemas de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a todos y con esto ya cerramos la mesa. Pero tenemos una breve intervención más. Solamente quiero hacer muy rápido. Yo creo que, entiendo que los ánimos se alteren, y cuando decidimos coordinar esta mesa sabíamos que iba a ser un poco eso, ¿ya? Porque estamos en un momento de polarización y creo que además nos estamos acostumbrando a mirar los mensajes muy emotivos en las redes sociales. Así que quiero decir solo dos cosas y van a ser en un minuto y me cortas en un minuto. Primero, creo que es evidente que todos estamos muy preocupados y aquí hemos tenido pruebas muy duras y muy sensibles, y gracias Risla por estar presente, de que Internet se está volviendo un espacio lleno de oportunidades y también lleno de amenazas. Y estas amenazas creo que debemos ser conscientes en qué momento se dan y de qué manera se dan. Esto significa, la segunda idea, que otra vez, con mi cantaleta desde ayer, yo creo que nos está faltando capacitarnos. Es un tema de alfabetización digital y ahí celebro mucho que la función de la dirección de redes sociales sea capacitar a la ciudadanía. Creo que es lo que estamos necesitando y me encantaría expresar acá también a periodistas, también a David, gracias por venir desde Santa Cruz, que deberíamos dirigirnos hacia allá, hacia una alfabetización no solamente en términos de cómo usar Twitter, que es lo que hacíamos hace 5 años, sino cómo no tener estos riesgos tan presentes en nuestras vidas a través de Internet. Y creo que aquí esta es la prueba. Estamos todos muy preocupados, no tenemos muy bien el camino. ¿Será la regulación? Si es regulación, ¿de qué manera? ¿O no regulación? Creo que ahí se abre igual el debate, no hemos terminado. Agradezco mucho que estén aquí presentes y agradezco mucho la moderación de la María José. Listo. Con eso cerramos esta mesa. Quería por favor invitarles, vamos a tener un breve refrigerio y a las 3 en punto vamos a continuar con la siguiente mesa. 3:15, muy bien, 3:15 con la siguiente mesa. Les ruego por favor hacer un refrigerio veloz y luego volvemos. Gracias.